Vamos a Oye, una esto, perdón, sí, sí. A ver, para entendernos bien, ¿esto es para un conjunto cerrado o no? Ambas cosas. Primero parte con, o sea, tiene un conjunto cerrado que para la gente del seminario. Una semana después de eso se abre, ¿ya? Ya. Entonces hay que pensar, Sí, uno tiene que hablar pensando que es un circuito abierto. abierto. Ahora, yo te digo, tiro una cosa. Yo creo que hoy en día no hay nada que uno haga a través de una grabación acá por una llamada que uno no debiera siempre pensar Claro. que puede ser público, porque sencillamente porque en la medida que lo reciben 10 personas, de repente a alguien le parece súper bueno que el mundo lo conozca, incluso con la mejor de las intenciones. Así que, Sí, pero de sí. hecho, a nosotros nos ha pasado que en las cosas que salen cerradas nuestras, que son cerradas, hay gente que logra grabarlo y efectivamente después me llega a mí por WhatsApp la presentación de alguien que estuvo con nosotros y que era cerrada y que no se abrió por nosotros. Entonces, efectivamente, hay que asumir que... Hay mucho amor por el conocimiento, yo creo que hay que decir eso, digámoslo en positivo. Claro, Sí. sobre todo cuando es contrabando, Cuando es contrabando, está prohibido. y cuando es contrabando de premios nacionales, tiene un valor Tiene un adicional. valor agregado. Así que no. Hazte cargo, Manuel Antonio. Ya, empecemos. Empecemos. Oye, pero si la gente no me reconoce, es que la gente no está acostumbrada a verme sin el casco y la cuestión. Pero soy yo mismo, Darío. Eso es lo que quería nomás decir. Oye, partamos bueno, lo primero es Manuel Antonio Carretón, profesor titular de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias Sociales y, por supuesto, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Y además habrá que agregar uno de los puntos de referencia más importantes de las últimas décadas y en términos de influencia internacional, cuando uno viaja y conoce los sociólogos del mundo, es indudablemente desde hace varias décadas el sociólogo chileno más presente en esas lides, en esas discusiones. Y además enormemente citado, así que con un nivel de influencia muy relevante. Bueno, Manuel Antonio, la verdad es que nosotros te invitamos y te hemos contado, para hablar de algo que es hipotético. Hablar de algo que es hipotético, que siempre es muy complejo, siempre es muy difícil y tiene y siempre hay que hacer muchas salvaguardas, pero que tiene también lo interesante justamente de que y proyecta la visión, intenta buscar que proyectemos la visión. Básicamente, lo que nosotros estamos planteando es la pregunta de cuánto de todas estas señales de los últimos años y fundamentalmente del estallido social, cuánto de estas señales señales súper concretas como un proceso de cambio constitucional, por ejemplo, señales súper concretas como el retiro, la posibilidad de retirar el 10% de la AFP, y que las AFP se sientan efectivamente, de manera concreta y absoluta, y no como antes como una sensación, se sientan atosigadas, completamente acorraladas en su escena política. Ayer estaban súper complicados porque los tiene súper complicados Felices y Forrados, que un proyecto que uno no podría imaginar que llega a tener ese nivel de relevancia. Bueno, si uno mira el escenario, entonces ve Carabineros, indudablemente está lleno de gente que está diciendo que hay que refundarlo, en fin. Incluso en la franja del rechazo se habla de que lo terrible de este momento es el sentimiento de refundación que estamos viviendo. Por tanto, esa palabra está dando vuelta y evidentemente, como en todas las cosas importantes de las ciencias sociales, no tenemos, para decirlo en términos de los análisis forenses, no tenemos el cuerpo del delito, no tenemos el arma homicida, pero tenemos varios antecedentes que nos permiten más o menos mirar y sacar alguna conclusión. En ese contexto, Manuel Antonio, la pregunta es, ¿qué dimensiones, nos referimos desde constitución, modelo económico, relación con los pueblos originarios, relaciones de género, en qué dimensiones, cualesquiera sean, ves tú condiciones de transformación radical, elementos refundacionales, o simplemente estás viendo una situación de crisis que se puede, como muchas crisis, sencillamente terminar en una salida conservadora, digamos, como ha ocurrido muchas veces en todas las crisis? En la teoría de las crisis parte por la tesis de que normalmente la salida es conservadora, por tanto, eso no sería tampoco tan extraño. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo interpretas después del estallido y en las condiciones actuales todo este ciclo que ya lleva alrededor de una década en Chile siendo bastante crispado y que también lo es a nivel mundial?
Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a ustedes dos. Una cosa entre paréntesis, Manfredo, Alberto, Es no. mi segundo nombre, no hay problema. No, eso tienes que editarlo. No, eso se puede editar, no, porque ese fue un lapso. No, pero no, lo que te iba a decir, también puedes sacarlo cuando lo edite, es que no se te vuelva a ocurrir, para hablar de lo refundacional, hablar del símil de la arma homicida. Porque ese discurso te lo compra la derecha al tiro. ¿No ve? No ve, hasta el mismo Mayol considera que lo refundacional es lo mismo que ocurre con el arma homicida. Perfecto. Bueno, Okay. bueno, digo porque como tú eres tan enamorado de las metáforas, entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, no. Mira, yo no sé si partiría por esto de lo refundacional un poco más en general en el caso chileno. Y obviamente yo creo que tú y yo pertenecemos en ese sentido a una misma corriente que casi encontramos lo refundacional en todo. En mis épocas de participar en los debates de la concertación y otras cosas, yo me recuerdo en la renovación socialista y todo eso, me acuerdo que mi principal contradictor era Eugenio Tironi, que es el enemigo fundamental de lo refundacional. Y siempre me decía, pero tú andas descubriendo un fundacional en todo. Fíjate bien que si uno piensa en el momento de la salida de la dictadura, es refundacional. Se refunda la democracia en Chile. Se refunda de una manera limitada, con todos los enclaves autoritarios, pero se refunda la democracia. Eso es una realidad. Porque decir que seguimos en el mismo régimen, porque, en fin, porque era neoliberal, entonces era el mismo régimen de la dictadura, no es así. Se refundó el régimen político. Entonces, estamos, no sé si plagados, pero tenemos bastantes hitos fundacionales que no significan necesariamente procesos refundacionales del conjunto de la sociedad. Pero mi impresión es que hemos vivido varios momentos. Si uno quiere hablar de un proceso propiamente o de un proyecto refundacional, yo creo que lo encontramos en la concertación al comienzo, que se trata de refundar el régimen político. Y yo diría, después, el otro más serio es el de Michelle Bachelet, el proyecto de Michelle Bachelet, en que las tres demandas refundacionales planteadas por el movimiento estudiantil, más otra, que es la que aporta el Partido Comunista, que es la reforma laboral, o sea, el otro meollo del modelo, que es el trabajo, parcial o no parcial, no importa, pero esas cuatro cosas constituyen un proyecto refundacional. Entonces, yo diría ahí hay un proyecto refundacional que digamos, fracasa en cuanto tal, otra cosa que tenga éxito en algunos aspectos, pero fracasa y uno podría examinar las razones por las cuales fracasó, pero no es el tema que estamos hablando. Yo creo que hay un proyecto refundacional, no un momento refundacional. Y ese es un punto, para contestar tu pregunta, no creas que me estoy yendo por los lados, que me parece fundamental en esto, y es que es distinguir un momento refundacional o fundacional de un proceso.
Y al mismo tiempo uno podría decir un proyecto. Momento es una cosa, proyecto refundacional es otra cosa, proceso refundacional es otra cosa. ¿Y por qué digo, por qué hago esta distinción? Porque mi impresión es que es evidente que el estallido es un momento refundacional. ¿Qué significa eso? Yo creo que significa dos cosas. Y es enteramente discutible y lo someto como hipótesis para reflexionar. Significa que el momento mismo refunda algo. Y ya me voy a referir a eso. Y segundo, que abre la posibilidad, el espacio, si se quiere. Hoy día los politólogos usan una palabra horrible, la ventana de oportunidad, que me parece una estupidez. No es porque no dicen oportunidad, porque dicen ventana de oportunidad. Bueno, pero a mí idiota es igual. Bueno, pero con eso tú ganas un punto más para indexarte en una revista Easy, para escribir un artículo. Si usas ventana de oportunidad, es científico. Si dices oportunidad, no. Bueno, ya, pero vámonos a lo serio. Entonces, abre una posibilidad, tiene la potencialidad de un proceso refundacional. ¿Qué es lo que refunda el estallido, además de abrir la posibilidad de un proceso? Pero lo que en sí mismo refunda. Yo creo que refunda una manera de hacer política. Es decir, de aquí para adelante, cuando la gente quiera plantear, expresar o decir algo que quiere cambiar o que no le gusta y que hay que cambiarlo, que está enrabiado o que quiere que las cosas vayan por otro lado, no va a pedir mediación de nadie. Lo va a hacer directamente. O sea, yo creo que eso es un cambio radical que puede llevar a cualquier otro proceso refundacional, pero en sí mismo, el percibir que el poder está ilusorio o no, eso no me meto en eso, pero que el poder está en el hecho de movilizarnos y se para el país cuando uno quiere que se pare el país o cuando el conjunto queramos que se pare el país, no le pedimos permiso a nadie, hacemos las manifestaciones cuando se nos ocurre. ¿Cuándo se nos ocurre? No aceptamos que se nos diga que tenemos que marchar de tal parte a tal otra parte. No requerimos mediación para nada. Nosotros somos el movimiento es la sociedad, el movimiento es el proyecto político. Y por eso tenemos que permanecer movilizados permanentemente. Ahora, por supuesto, la vida, las instituciones, la sociedad, obliga a que eso no sea posible. Pero lo que queda instalado es, yo creo, la no necesidad de la política. Y como la política es enteramente necesaria, por otras razones, y la prueba más clara está, que el estallido cambia de sentido de alguna manera, con un acuerdo que toma la clase política, porque el estallido la obliga, pero contra la sensación o el sentimiento general de la gente que se estaba movilizando y que va a funar a Boric o a la Beatriz Sánchez por haber
firmado el acuerdo. Entonces, aquí tenemos todo este conjunto de fenómenos. Movilizaciones que sienten que este es el proyecto y que no necesitan mediación de nadie. Solución que viene de la clase política denostada y que se rechaza. Y que genera, sin embargo, desencadena un proceso. Es una decisión tomada por la clase política, desconfiada por la gente que estaba en las calles. Bueno, este síndrome, todos estos elementos son fundacionales de algo. O sea, el momento del estallido fundó o sea, hizo saltar la política como la conocíamos. Antonio, hay una cosa ahí que tú planteas que, bueno, que me quiero afirmar de ese punto porque me parece súper interesante, ya que la sociología chilena, la sociología política chilena, tiene una larga tradición, con muchas razones, además en términos históricos, de entender una clara articulación entre lo social y lo político, entre las causas sociales y las formas de aparición de esas causas a partir de determinados, y de los sectores sociales y la aparición de esas causas y sectores sociales a partir de los partidos políticos. Y por tanto, esto que tú señalas como un elemento refundacional es también un fenómeno de desarticulación. ¿Dónde ves la clave para entender esto? Se podría ver, seguramente son todos los factores, pero uno podría pensar, bueno, una crisis de legitimidad enorme de las élites políticas, puede ser, y eso puede estar además asociado a fenómenos distintos, desde los elementos de corrupción hasta la incapacidad de otorgar beneficios de desarrollo social, en fin, hay un mix de elementos que podrían ser ahí los que están en juego. También podría ser una crisis de época, o sea, cada época tiene su espíritu, digamos, para decirlo como lo dirían los filósofos alemanes, digamos, y ese espíritu, el espíritu de nuestra época, es bastante la desintermediación, o sea, que no haya intermediario para los procesos. Fundamentalmente eso nace en el mercado, de hecho, fundamentalmente. Y esto sería una gran ironía en ese sentido de que esas dinámicas del mercado traspasadas a lo social terminen por desbaratar todas las posibilidades de articulación que el mercado exige, requiere y necesita para poder funcionar. No hay mano invisible en la política. Claro, exacto. Entonces, todas esas cosas, la pregunta entonces es, ¿cómo afronta uno investigativamente, cómo afronta uno desde el punto de vista de la visión sociológica? Y cómo entiende entonces una época que está basada en este fenómeno que es particularmente novedoso, que es particularmente nuevo. Mira, yo creo que eso es una súper pregunta, y te digo, como estamos en una conversación, uno improvisa la respuesta. Yo creo que están los dos fenómenos. O sea, la crisis epocal o el cambio epocal es crucial. Yo en un libro que salió y que a ti te tocó comentar, en el artículo mío, la entrevista, yo hacía ver la idea de los contextos, pero que no son contextos, digamos, como uno podría, estoy articulando con las manos, no es este contexto y después está el otro, ¿eh? Sino que están entrelazados, como para usar la vieja jerga, se sobredeterminan el uno al otro, se contaminan. Entonces, cuando decimos contexto, para analizarlo separadamente, lo que hacemos, lo que hace el biólogo, el bioquímico, que para poder aislar un fenómeno, lo saca de la realidad, y hace una solución de manera que le queda el fenómeno solo. Eso es lo que tenemos que estar haciendo permanentemente actualmente. Es decir, no se puede entender el estallido sin la crisis epocal, la transformación epocal que tiene algunos de los componentes que tú señalabas. Y el ejemplo que yo te quería decir, la crisis económica
el descontento, la pobreza o el abuso están presentes en la crisis y la secuela del 29-31 de la Gran Depresión. Es cuestión de leer la novelería y la filmografía sobre eso. Y tú eres un especialista en temas de filmografía, según tengo entendido. Aunque no sé por qué esa pasión por El Padrino. Bueno, No, es una broma. Que te vamos a cortar. O te vamos a invitar a hacerte cargo de la herejía. No, pero eso era estrictamente una broma. Pero fíjate que esa situación, eso, si tú lo trasladas, ese aspecto de la crisis a la época actual, no son tan distintos. No son tan distintos. Sin embargo, tú puedes resolver esa crisis con el estado de bienestar, con la socialdemocracia. Porque hay clases. Hay organización de las clases en partido y hay Estado, digamos, en el cual esos partidos, representando a esas clases, pueden actuar. Eso es enteramente imposible ahora. Y ese es el cambio epocal. Ese es el cambio epocal, caracterizado, a mi juicio, porque tú ya no vives, aunque obviamente en concreto también vives, pero ya no vives en una sociedad, usemos los términos comunes, ideal típica, que es la sociedad industrial de Estado Nacional. No vivimos en esa sociedad. Tampoco vivimos solo en la sociedad digital. Vivimos en una mezcla de ambas. Y lo esencial, lo central de la sociedad industrial de Estado Nacional, sea subdesarrollada, desarrollada, en vías de desarrollo, pertenezca a la OCDE o no pertenezca a la OCDE, lo esencial de esa sociedad industrial de Estado Nacional son las instituciones. Eso es lo que la define. Tanto es así que nuestro abuelo, bisabuelo o tatarabuelo, Emil Durkheim, uno de los fundadores de la sociología, dijo que la ausencia de instituciones es patología. Así es. Y la gente se suicida. En cambio, uno diría que la ausencia de instituciones es lo esencial de la sociedad red. No hay instituciones. De la sociedad red, sociedad digital, sociedad telemática, sociedad de la información, como se le quiera llamar. Entonces, ese es un contexto. Y por lo tanto, la democracia o el régimen político propiamente tal es algo propio de la sociedad industrial de Estado Nacional. Ya sea democrático, ya sea socialdemocrático, ya sea autoritario, ya sea dictatorial, como se le quiera, corporativo, como se le quiera llamar. El régimen político es esencial, forma parte de la definición de esa sociedad. Si tomamos, de nuevo como el bioquímico, la sociedad digital, le hacemos en términos abstractos, no metida en la sociedad histórico concreta, en esa sociedad rige lo que tú decías, la no mediación, la horizontalidad. Es cuestión de verlo en las familias, es cuestión de verlo en sí mismo. Esa sociedad no tiene instituciones. Y entonces no tiene régimen político. Y si no tiene régimen político, ¿qué es lo que prima? Los poderes fácticos y las masas de gente. Entonces, y por lo tanto, el concepto de ciudadanía es propio de la sociedad industrial del Estado Nacional.
mira cómo ha resignificado el concepto de la ciudadanía el mundo actual, la sociedad actual. Si a mí me cobran un peso de más en el supermercado, yo digo, me estás violando mis derechos ciudadanos. No hay ninguna distinción entre ciudadano y consumidor ahí. Entonces, digo, ese es un contexto, a mi juicio, clave, sin el cual el estallido no se puede entender. Y después, evidentemente, tampoco se puede entender si no se analiza, yo creo, la sociedad chilena metida adenísticamente en la gente desde el 70 y sobre todo del 73 para adelante. El 70 porque hay alguna memoria adenística metida dentro sobre la posibilidad del cambio y de la revolución. El 73 porque fundó una nueva época. Y entonces, bueno, no sé si contesto tu pregunta exactamente, lo que quiero decir, hay que ver las dos cosas, el contexto epocal actual, pero también el tipo, todo lo que está en el discurso, digamos, básicamente es que hay un modelo que para algunos se derrumba el 2011-2012. Creo que tú los conoces a algunos de los autores, Alberto, que para algunos se derrumba, pero que uno podría decir que inicia un cierto proceso de derrumbe, pero que evidentemente ha perdido entera legitimidad. Yo ahí quiero señalar un punto que no deja de ser importante en la cuestión simbólica. Independientemente de las intenciones, de que Lavín diga que es socialdemócrata, significa que cambió la raya. Significa que perdió legitimidad el modelo que no la perdió el 2011-2012. No la había perdido enteramente. Logra recuperar. Pero que hoy día ya, porque el 2011-2012 Lavín no habría dicho que es socialdemócrata. Entonces ahora dice eso. Ahora el tema del papel del Estado en la Constitución es claramente el componente triunfador, es el Estado tiene que meterse en todo. Y el elemento defensivo, reactivo, es no lo metamos demasiado, a ver cómo salvamos los muebles, lo que queda. Entonces, se expresa dos cuestiones que abren un proceso fundacional. Uno, otro modelo económico social. Dos, nueva relación. Lo político, tal como está, no sirve. Nueva relación entre lo político y lo social. Y eso, a mi juicio, es donde se puede pensar en el proceso fundacional. El proceso fundacional se piensa a partir de la ruptura o pérdida total de legitimidad del modelo económico social y por lo tanto elementos defensivos respecto a él, pero una pérdida de legitimidad, una crisis de legitimidad y una crisis de legitimidad de la política. Es decir, de la relación fundamental en Chile, en toda la historia de Chile y en Chile más que en otros países, entre política institucional y política, digamos, y sociedad, movimientos sociales, actores sociales, etc. Fíjate que yo insisto en un punto. El 2011-2012 es un hito porque marca una movilización que se hace por primera vez sin conducción de los partidos políticos. Pero hay una organización detrás. Hay un interlocutor,
Hay quienes dicen, vamos a tal marcha, vamos a tal marcha. Negociamos, no negociamos. ¿Qué es el movimiento estudiantil? Que es concretamente la CONFECH. En cambio, aquí no tenemos, termino. En cambio, aquí no tenemos ni conducción política, que ya se había perdido, ni conducción de organizaciones. Y entonces, de nuevo, en estos dos planos está abierto la posibilidad fundacional. Sí, es que justamente de lo último, profe, que estabas diciendo, y que me quedé muy pegado porque creo que el concepto es muy bueno, pero quisiera, y la pregunta va en ese sentido, en tratar como de discriminar que esta idea de la demanda sin mediación, que efectivamente ahí estaría, digamos, como en este momento de disrupción, eventualmente refundacional como una posibilidad. Entonces esta idea que tú señalas de la demanda sin mediación, pero tú hacías un ejemplo decías, bueno, ahora entonces, efectivamente, quienes se manifiestan no buscan mediación y por lo tanto no van a pedir permiso para hacer una marcha, etc. Pero el ejemplo que tú das, igual es un ejemplo que está dentro de lo que uno puede entender clásicamente de que son, en el fondo, los sectores más activos de la sociedad, los que pueden efectivamente generar una disrupción. Pero a mí me parece que lo que es más, y por eso te pregunto, que en realidad lo que determina, lo que hace distinto el 18 de octubre del año pasado, no son aquellos que quieren marchar ahora sin pedir permiso, sino son aquellos que durante, voy a decirlo muy estereotipadamente, durante 30 años probablemente no han marchado, pero ese día lo que hicieron sin mediación fue ir a sacar su tele del supermercado, es decir, en el fondo, la imagen ya no es la marcha sin permiso, sino más bien es el saqueo. Y eso te lo llevo a un tema que te lo quiero plantear, te lo quiero preguntar, porque a mí me ha dado vuelta desde el año pasado, que es el rol de la violencia en la transformación. Yo soy lo más alejado que puede ser de un anarquista, por lo tanto no lo tengo permanentemente en mi subconsciente como un deseo, pero a mí me parece que lo que hace distinto, nuevamente a nivel así como bien simbólico, son dos hechos. La quema del metro, más que la quema del metro, la reacción en el resto de la sociedad mirando cómo el metro se quema sin condenarlo de manera intensa, y el tema de los saqueos masivos en los primeros días, como dos elementos que configuran, que pues hacen que ya de manera más política, más institucional, por lo menos en el imaginario, la marcha más grande de la historia, lo que pasó después con Plaza Italia, Baquedano, reinaugurada como Plaza de la Dignidad, todo lo que viene posterior, pero que de alguna manera lo que hay es ese sismo, ese cataclismo, que está en esos espacios. Y esos espacios, ni la quema del metro, ni los saqueos, tuvieron una mirada o responden a lo que uno podría pensar un itinerario o un diseño o incluso un horizonte, ni siquiera estratégico, un horizonte utópico de quienes después sí estaban y están en Plaza Italia, en el centro, etc. Entonces, digo esto, el tema de la demanda sin mediación, efectivamente, capaz que tenga razón Lavín cuando dice el tema de abrazar la socialdemocracia, porque quizás lo que está haciendo es una distinción más gruesa de civilización o barbarie, instituciones o barbarie, sistema político, sistema económico, instituciones, o hay un lado de afuera que es saqueo y quema del metro. Esa reflexión, pregunta es la que te instalo, profe. Mira, me parece notabilísimo ese aspecto, pero no lo habrías puesto si yo no hubiera hablado antes de lo que dije. Es decir, es incompleto lo que yo digo, pero es totalmente incompleto también mirarlo. Aquí lo que pasó fue esto. Entonces, cuando tú me dices, los hechos principales son los saqueos, primero hablaste del metro y después de los saqueos, llevarse la televisión para la casa, etc. Bueno, esto de la televisión para la casa había ocurrido en una situación mucho más grave aún, que en el terremoto del 2010. Del 2010. Y eso habría pasado sobre todo en ciudades tan importantes como Concepción, etc. Entonces, te quiero decir, esas reacciones, yo creo que en esto Alberto ha escrito bastante. Siempre este tipo de movimientos, siempre, tienen componentes de descomposición, por decirlo así. Y entonces, analizarlo solo que esos son los hechos, más importante a mi juicio. Fíjate,
veamos bien, ¿en qué cosas los elementos de violencia que tú dices fueron fundamentales? Yo creo que son fundamentales en la decisión de la noche que toma el acuerdo. Es ahí donde la clase política, el mundo político, en el cual el presidente está ausente, lo cual no deja de ser importante, es decir, los partidos acusados de no representar nada, el Parlamento, acusados de ser una clase política que se mira a sí mismo el ombligo y que tiene elementos de corrupción, propone una solución a partir de los hechos de violencia. Yo creo que eso es así. Pero, ¿cuáles son? Tú me hablabas de los dos hechos principales. Yo diría, para mí, los dos hechos principales son lo que desencadena todo esto, que es la desobediencia civil de no pagar el metro. Te digo, la sensación, yo venía llegando de Rusia y voy ese día, el día de la primera noche, al dentista. Vuelvo a mi casa en metro y hay un grupo de jóvenes y jóvenes de negro que me dicen: no pague, porque yo saco mi tarjeta además, mi tarjeta de adulto mayor, para pagar menos en el metro. Me dicen: no pague. Y me abre. Y entonces yo llego a mi casa y digo: por aquí simplemente hay algo que es enteramente es otra cosa. Bueno, y esa noche es el estallido. Después, el otro elemento es la marcha del millón de personas. Entonces, yo te digo, eso es tan importante, esos dos hechos, como los dos que tú me señalas. Entonces, ¿habría existido el uno sin el otro? O sea, la marcha no necesitaba los saqueos. La desobediencia civil expresada en no pagamos el metro, y todos sabemos el componente simbólico que tiene el hecho de que haya sido en el metro. Bueno, y si es así, si es porque se sube el pasaje del metro, es normal que grupos organizados que tienen otra agenda, que tienen otro proyecto, digan: bueno, este es el momento nuestro. Es el metro el que se encadena esto, entonces incendiamos el metro. Esto me parece a mí absolutamente. Y lo otro, digo, los actos de violencia, de descomposición que tienen que ver con los saqueos de los supermercados y todo eso, expresan que ahí, de nuevo, si no hablamos de grupos organizados delictuales propiamente tal, sino que hablamos de gente que hace eso, digamos, de nuevo, es en procesos de descomposición de una situación social, los conflictos, los conceptos se confunden, se entremezclan, y entonces yo soy consumidor y eso es ser ciudadano, y a mí nadie me representa, me llevo el televisor para mi casa. Nadie hace ese juicio así, con esa secuencia de pero eso es lo que está. Entonces, yo creo que todos podemos, y yo creo, yo soy también, como tú, muy contrario
a todos los actos de violencia. Además de condenarlos, uno tiene también que explicarlos. Y en procesos de descomposición profunda en una sociedad, en la cual las nociones fundantes de la legitimidad, de qué es lo que es legítimo, qué no es lo que es legítimo, se debilitan. Y por eso, mucha gente no es que le guste la violencia, pero no siente que en ese momento es lo principal, como para denunciarlo, como para estar en contra. Sienten que esos actos de violencia son parte, ellos no lo comparten. Yo no estoy en eso. Pero si esos están en esa cuestión, de alguna manera están expresando lo mismo que estoy expresando yo, no a esto. Entonces, lo que pasa es que, y ese es de nuevo, insisto, ¿quiénes van a reprimir la violencia? Los pacos, los milicos. Pero si eso, la sociedad no les otorga legitimidades parciales. Eso encuentro interesante. No es que se legitimamos totalmente a los carabineros, pero no se acepta. Se le acepta un rol y no se le acepta otro. Ese es el dato real. No se acepta el carácter represivo de carabineros o el carácter represivo en lo político de carabineros, ser los garantes del orden público. Lo que se acepta es que me protejan. E insisto, alguien puede, y hay gente que ha hablado de que esto se puede caracterizar fundamentalmente como una crisis de anomia. Crisis de anomia significa que, digamos, no creo en las normas, pero las normas que son, el conjunto de normas se llaman instituciones. Las instituciones tienen dos aspectos, un aspecto normativo y un aspecto organizativo. Entonces el hecho de ser anómico, significa precisamente eso, que creo en ciertas normas y en otras no. Refundo la idea de qué es lo legítimo o no. Y eso está en juego. Y por eso a mí no me gusta nada toda esta descripción politológica y sociológica de hablar de desconfianza en las instituciones. Pues hay total confianza en las instituciones. Hay total confianza en que el Parlamento va a hacer lo que yo no quiero y por eso estoy contra. Hay total confianza en que Carabinero va a hacer las cosas de manera mala y por eso estoy en contra. No es una crítica de desconfianza, es una crítica de legitimidad. No quiero que haya Parlamento. No quiero que haya Carabineros. O que los haya para lo que yo quiero que estén. No sé si me entiende. Y eso es una cuestión que es muy, muy fundamental. Una crisis de legitimidad de las instituciones y del espacio de lo político. Y como entonces el espacio de lo político no es legítimo, yo, mi grupo, la gente en la calle, en fin, hay un yo que ocupa el espacio de lo político. Insisto, ese yo puede ser puramente individualista, puede ser más corporativista, puede ser más identitario, y es lo que ocurre en muchos movimientos. Entonces, que reemplaza esta arena, este espacio de lo político que descubrió Maquiavelo, que era autónomo y que antes no era autónomo y que hoy día no tiene la legitimidad del, digamos, lo moderno, de lo que fue la modernidad, que instauró la legitimidad de lo político como un espacio diferencial. Ahora, cuando digo no tiene la gente, estoy hablando de uno de los aspectos, no es que no tenga, que todo el mundo lo rechace, no, estamos en una sociedad que existe esto y que por lo tanto tiene una legitimidad fáctica, pero no valórica. El gran punto es ese, que no tenemos
digamos, hay la legitimidad legal que se erosiona, hay la legitimidad valórica que estas instituciones no lo tienen, o lo tienen muy parcialmente, la legitimidad legal e instrumental también está quebrada, y finalmente hay la legitimidad fáctica. Es decir, las cosas se hacen, porque ya están ahí, pero no le doy valores a esas instituciones. Y entonces ese es yo diría, el meollo del asunto, y ahí está el meollo de lo que va a ser fundacional. Es decir, la generación de una que no sabemos exactamente cómo, pero que tiene la generación de un espacio distinto, nuevo para la política y su relación con la sociedad, que prácticamente todos los países de América Latina jugaron su oportunidad en un momento. Es Chiapas el 94. Es el giro a la izquierda en los gobiernos de izquierda de los 90 y del 2000. Y que Chile no hizo. Chile confundió el momento identificó el momento de reconstrucción con el momento de transición o de paso de la dictadura a democracia. Y quedó en eso, hizo cosas, a mi juicio, importantes, valiosas, pero ahora, producto de esta rebelión, tiene una posibilidad tardía, pero una posibilidad que no se está jugando en ninguno de los otros países latinoamericanos. Es el único país, incluso uno podría decir, casi en el mundo, que tiene organizada una manera de salir de la crisis, a la cual además hay que agregarle todos los componentes de la pandemia. Para terminar, Manuel Antonio, la descripción que tú haces, más o menos uno la podría muy gruesamente, y eso siempre es problemático de las conversaciones, pero uno en grueso puede decir, aquí está el Estado, en la condición que esté, pero tiene eficacia en sus distintas formas, en formas de gobierno, pero también en formas del Poder Judicial, para un lado o para el otro, ¿ya? En el sentido legislativo, se manda un proyecto de nueva constitución, digamos. Por otro lado está el sistema de partidos políticos, que en el fondo no tiene eficacia prácticamente alguna, ¿ya? Y por otro lado hay una cosa que ya vamos a llamar genéricamente la calle, que tiene eficacia, que logra hacer cosas, efectivamente. De hecho, hace que el Estado se mueva en ciertas direcciones, reacciona frente al Estado. El Estado sigue siendo capaz de hacer cosas sin la calle, pero a veces la calle le puede dar vuelta a alguna cosa, y así estamos en este juego. Ahora, quiero aquí articularlo con estos tres conceptos que tú pusiste con una distinción que la primera cosa que uno tiene que hacer en investigación siempre es conceptual, y que tiene que ver con las distinciones. Y después la segunda cosa, después la tercera cosa, siempre en realidad uno tiene que hacer distinciones. Yo creo que es muy importante lo que tú planteas como refundación en tanto momento, en tanto proceso y en tanto proyecto. Los órdenes pueden cambiar. O sea, si uno piensa en la refundación, en el proceso refundacional del neoliberalismo en Chile, golpe mediante, es un proceso que tenía proyecto, pero no tenía proceso previo. Al contrario, el proceso anterior que se estaba viviendo era el proceso de ir hacia el socialismo, que es un proceso que tenía proyecto, proceso y momento. Y que sin embargo, algo que tenía solamente proyecto, ¿ya? Y que construye su propio momento a través del golpe, logra construir entonces un proceso de carácter refundacional que va a terminar siendo bastante exitoso por lo demás. Ahora, da la impresión de que efectivamente tenemos
claramente un momento, muy intensamente un momento refundacional. No parece haber un proyecto refundacional, no parece haber un proyecto refundacional, eso te lo dejo a ti para que lo señales, y sí parece haber un proceso refundacional, que es una cosa muy rara, porque hay un proceso parcial o lo que sea, pero hay algunos elementos del proceso, como la nueva constitución, por ejemplo, pero sin proyecto, o con más proceso que proyecto. ¿Cómo abordas tú este momento en términos de este relato histórico brevísimo y grueso? Grueso significa también grosero, pero bueno, es lo que hay. ¿Cómo lo afrontas este problema de estas distinciones en el marco del proceso refundacional actual para ir cerrando ya la conversación? Ya. Cuando se le dice a uno ir cerrando una conversación, quiere decir, cortito, por favor. No, No, era broma. No, mira, no, es que yo quería darle vuelta un poco a algo que dijiste sobre digamos, sobre el golpe. El golpe militar es un golpe, es un momento fundacional, sin duda, ¿no? Se va a fundar otra cosa, que es una dictadura, desencadena un proceso y no tenía proyecto. No había proyecto en el golpe militar. En términos de la literatura politológica, yo diría esto es un consenso de término de las fuerzas que dan el golpe. Pero no hay proyecto. Y la prueba está en los 2 primeros años del gobierno militar. Si lo quiere, hay un contraproyecto, o sea, hay que... consenso de término significa terminemos con lo que hay, es decir, terminemos con la política, la unidad popular, eso significa matar, y terminemos con el proceso de expropiaciones, etc. Eso significa devolver las empresas y significa estabilizar la economía, etc. Se crean bases para un proyecto, pero hay solo consenso de término. Otra cosa que estuviera el ladrillo, otra cosa es, pero ese no es el proyecto con que se da el golpe militar. Entonces, a mi juicio, es muy importante entender que no había un proyecto dominante, excepto el consenso de terminar con esto. Matarlos a todos y que esta cuestión no vuelva a pasar. Eso era un poco. De eso se trataba. Entonces, y después viene el proyecto. Cuando el proyecto es desde el Estado, o sea, no es el nombre del proyecto neoliberal que se da el golpe militar, para nada, ¿eh? Pero cuando se construye desde el Estado, lo que supone son cómo se construye ese proyecto. Y ahí lo que tú necesitas fundamentalmente es que en el seno del Estado, del aparato del Estado, haya un núcleo hegemónico. Y eso fue Pinochet más los Chicago. Pinochet, digo, no digo el ejército, digo Pinochet más los Chicago. Porque Pinochet era la Fuerza Armada, por la naturaleza del ejército en Chile. Bueno, ya, digo, todo esto era me ayudaba la pregunta como para reflexionar sobre ese tema. Pero ahora volvamos acá. Yo creo estar de acuerdo contigo. Yo creo que evidentemente hay un momento y la posibilidad de un proceso fundacional, es decir, ahora, el proceso fundacional tiene como componente central esto que hemos llamado, esto que se llama el proceso constituyente, pero no es lo único. No es lo único. Yo tengo la impresión que el momento desencadena algunos componentes de proceso fundacional que va a ser qué pasa con la gente que no está en la Asamblea Constituyente y con las organizaciones que no están y con esa energía, y tú has hablado de eso,
con esa energía que se desata en la cantidad de los cabildos autoconvocados. ¿Qué va a pasar con eso? Entonces, ese componente de van a elegir a los mismos, o los que son distintos van a tener que hacer lo mismo, porque esto quedó encapsulado. Entonces digo, ahí hay un elemento de transformación de la relación entre lo político e institucional, porque entendamos que los constituyentes o las constituyentes van a hacer política institucional. Está consagrado en la Constitución, son una institución, tienen reglas del juego, y entonces eso van a generar un régimen o un tipo de sociedad y de relación entre lo político y la sociedad, pero mientras eso ocurre, ¿qué pasa con la sociedad? Y ahí hay un problema, a mi juicio, que no está resuelto. Y respecto del proyecto propiamente tal, yo creo que lo que hay son los consensos de término, de nuevo. Los consensos de término yo creo que son claros, en el sentido de todo lo que parezca, consenso de término, digo, en el mundo que estuvo y que apoyó el estallido y que promovió, digamos, el acuerdo. No digo necesariamente en los sectores de derecha que se van a oponer. Porque para ellos no hay que terminar con lo que había, al contrario. Entonces, pero este consenso de término no revela el consenso de término en la gente que, en lo que podríamos llamar las mayorías, la gente que se movilizó, los partidos políticos centro-izquierda, en todo eso hay, yo creo, un consenso de término, que es básicamente el componente del papel protector y dirigente del Estado, el componente de participación ciudadana, el de derechos, básicamente la idea del Estado socialdemócrata de derecho o el Estado democrático social de derecho, como se le quiera llamar. O sea, la idea de básicamente de una sociedad que se constituye en términos de derechos, que el Estado asegura y que la soberanía popular realmente decide en la gente. Y para eso, con eso tú puedes escrutar la actual Constitución y ver todo lo que está en contra de eso. Eso no es un proyecto. Mi impresión es que lo que tú vas a consagrar son lo que se puede llegar a considerar son las bases, los pilares fundamentales sobre los cuales se pueda construir un proyecto, porque un proyecto propiamente tal, uno puede hablar de proyecto histórico, que una constitución consagra un proyecto histórico. La constitución alemana consagra ¿qué proyecto histórico? Básicamente, nunca más el nazismo, lo único que importa, artículo 1, es la dignidad personal. ¿Qué consagra la constitución japonesa? No consagra un proyecto, consagra un horizonte, que es decir, nunca más Japón va a tener un ejército que intervenga en otros países. Fíjate, en la Constitución, ¿Ah? ¿Por qué? Porque las constituciones son expresión de lo que se quiere dejar atrás y de un horizonte futuro. Y por eso yo creo, y esto obviamente no va a pasar, que la declaración de principio de la Constitución chilena tiene que partir por una condena a las violencias que significaron la ruptura de la democracia en Chile. Tiene que partir por eso. Y en el momento que hace eso, ahí tú tienes, si eso es constitución, está en la Constitución, tú tienes realmente reconciliación. Porque la Constitución dice que la República de Chile condena, cosa que hasta ahora no se ha hecho. Y que tiene un componente, a mi juicio, simbólico muy importante. De nuevo, consenso de término de una época,
y horizonte. No hay proyecto. El proyecto lo hacen hay proyectos históricos, si tú quieres, o proyectos de nación, pero no hay proyecto político propiamente tal. Y el proyecto político lo tiene que hacer un núcleo que tiene que ver con grupos políticos, partidos políticos que están en procesos de refundación y de descomposición y recomposición. Lo tiene que hacer eso en el entendido que esta vez no puede ser solo comisiones técnicas de los partidos que lo hacen. Porque una de las cosas que, independientemente de lo que digamos en la Constitución, hay que decirlo, no está asegurada es si los partidos van a seguir siendo, en esta sociedad y en la sociedad del futuro, los actores capaces de articular intereses, representar intereses. Fíjate que lo que eran los partidos. Representaban clases, representaban intereses, representaban proyectos y eran a su vez los que proporcionaban el personal para la dirección del Estado. Nada menos que eso. Yo creo que hoy día los partidos no representan eso. Capaz que sea solo el último elemento que sigue siendo vigente. Personal. Claro, pero no lo miremos en el sentido negativo. Miremos, es una manera de reclutar personal para el Estado, pero todo el resto de lo que eran las funciones de los partidos, ya no lo hacen los partidos. Fíjate que no hay ninguna discusión intelectual importante en Chile. Hasta, digamos, 2000 o antes, un poco antes, que no fuera, y es el rol de los intelectuales y de los mismos científicos, que no estuviera vinculada con los partidos políticos. No hay ni una. No hay ni una. Incluso los más grandes poetas estaban en los partidos. No escribían su poesía. Para escribir su poesía no le pedían permiso al partido. Pero su figura no se le puede separar del papel político que jugaron los poetas, los novelistas, los literarios. Hoy día las cosas no van por ahí. Los partidos no son. Puede ser que el mundo literario, el mundo intelectual, siga siendo interesado en la política, pero ya no tiene una... Si tú querías hacer algo interesante, no tiene una vinculación con la política institucional o la política partidaria. Si tú querías tener influencia en un debate intelectual y en la formación, elegías un decano de gran figuración intelectual, etcétera, pero que al mismo tiempo representara estas ideas políticas en la universidad. Eso es lo que se rompió. Y entonces mi impresión es que ese es un componente, de nuevo volvemos al tema del inicio, es el componente fundacional principal, que está ahí. Y sobre eso, digo, y ahí entra el problema de cómo se construye hoy día un proyecto político. Por supuesto, hay que pensar en tomar las cenizas y juntarlas. Es decir, hay que pensar en los bloques partidarios, en los grupos partidarios que hay. Hay que pensar en un cierto horizonte de izquierda, pero que con qué formas organizacionales, cómo se hace ese programa. Yo creo que está eso abierto. Bueno, ese es el segundo seminario. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ya, oye, fantástico, don Antonio. Muy interesante, muy bueno. Quedó muchas cosas abiertas, pero seguramente te volveremos a molestar. Obvio. No, pero no me molesta nada. Me encanta conversar con ustedes. Se lo agradezco mucho. Qué bueno. Muchas gracias, don Antonio. Qué bueno. Nos vemos luego, entonces. Ahí tenemos llegar alguna cosita, algún cariñito a tu casa. Sí, pues. Gracias. Oye, esto, esto uno va a tener acceso, ¿no? Sí. Ya. Sí. Perfecto.
Así que... Muy bien. Sí. Ningún problema. Ya, un abrazo. Oye, muchas gracias. No, por favor. Gracias, te pasaste.